Bien chicos, buenas tardes. Hoy vamos a dar comienzo, ¿cierto?, a nuestra segunda clase de pensamiento computacional y programación, en donde, bueno, vamos a recordar rápidamente que nosotros nuestra clase del lunes estuvimos revisando nuestro instructivo y estuvimos viendo de qué manera nosotros podemos ir avanzando en esta nueva asignatura, ¿cierto?, que comenzamos a impartir este año. Entonces, lo primero que revisamos, ¿cierto?, fue una primera guía, ¿cierto?, que vamos a realizar durante esta semana, en donde como título mencionaba cómo resolvemos un problema y nosotros, o ustedes, ¿cierto?, tuvieron que realizar un desafío que consistía que en 30 segundos tenían que determinar la suma de todos los números naturales entre el 1 y el 200. ¿Bien? Y empezamos, ¿cierto?, a responder, bueno, quienes no intentaron hacerlo, a quienes intentaron y no alcanzaron a hacerlo, qué fue lo que respondieron o qué fue lo que trataron de hacer, y salieron, cierto, muchas respuestas. Algunos intentaron con calculadora, otros fueron sumando término a término. Yo les mostré otra forma, como por ejemplo con Excel, que también se podía hacer. Y la letra C, cierto, que decía que si pudimos resolverlo, cómo fue, cuál fue el resultado que nosotros obtuvimos. Muchos compartieron ciertos los resultados, el uso de una fórmula, que muchos la buscaron en internet, otros se acordaron del año pasado. Bien, entonces, luego de que se resolvió, ¿cierto?, se vieron algunas dudas que aún quizás no se comprendía del problema, quizás no se entendía la redacción, y ya después de eso probamos con el cálculo, ¿cierto?, de distintos números distintos de 200, ya sea el 500, el 1000, el 100.000. Y ya quedó para hoy, que era lo que había quedado pendiente, la segunda parte de la guía, en donde nosotros tenemos que ahora formular, ¿cierto?, una solución, una fórmula, ¿cierto?, que no tan solo funcione con algunos números, sino que funcione para cualquier número natural. En este caso puede ser un número n. Entonces la idea es que nosotros podamos acá mencionar cuál es la secuencia de los pasos, ¿ya?, que funciona para cualquier número natural n, o sea, nuestra fórmula. Entonces nosotros nos fuimos, ¿cierto?, a nuestra pizarra y comenzamos a generar una fórmula, ¿cierto?, que la fuimos creando a partir de la definición, ¿cierto?, de mi suma, ¿ya? ¿Y qué fui diciendo yo? Bueno, cuando nosotros sumamos un número natural mayor que 1, ¿cierto?, hasta n, nosotros vamos a generar, ¿cierto?, que podemos tener, por ejemplo, 1 más 2 más 3 más, hasta n-1 o n-2, n-1 y n. Ahora, ¿por qué colocamos n-2, n-1, n-n? Y esto lo colocamos para poder determinar números que estén antes del último. O sea, estamos escribiendo dos antecesores. Recordemos que el antecesor de un número se escribía como n-1. Y el antecesor del antecesor, en este caso, vendría siendo n-2. Y así sucesivamente. Entonces, para poder generar, ¿cierto?, los tres primeros números y los tres últimos números, los escribimos de esta manera. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque también resulta que en la suma, por ejemplo, si yo quiero sumar 1 más 2, me va a dar 3. Pero si yo sumo 2 más 1, también me da 3. Por lo tanto, así como yo estoy sumando de manera ascendente, yo puedo sumar de manera descendente y voy a obtener el mismo resultado. Por lo tanto, acá vamos a realizar otra suma, pero en este caso voy a ocupar el último número hasta el primer número. Entonces, como yo ya tengo el orden, parto con n, después le tengo que sumar n-1, que es el que viene a continuación, ¿cierto?, de manera descendente, luego el n-2 y nuestro puntito suspensivo, y continúo con los tres últimos números que me quedarían, que era el 3, el 2 y el 1. ¿Bien? Y por último, ya para finalizar todo esto, sé que aquí ya tengo que la suma es igual para de manera creciente, de manera decreciente, y vamos a sumar, ¿ya? Vamos a sumar todo de manera vertical, ¿ya? Porque así nosotros nos podremos dar cuenta de que podemos generalizar mucho más fácil
para poder realizar este resultado. Porque más que mal, nosotros tenemos que hallar cuánto va en la suma. Tenemos que saber cuánto es 1 más 2 más 3 más n. Y lo mismo vamos a tener que hacerlo al revés. O sea, n más n menos 1 más n menos 2 más 3 más 2 más 1. Tenemos que averiguar cuánto es su valor. Entonces, vamos a ir sumando. Bueno, al principio nos va a dar 2s, ¿cierto? S más s serían 2s. Luego tendríamos 1 más n, que sería n más 1. Luego 2 más n más 1, o n menos 1 más 2, perdón, nos va a quedar n más 1, ¿sí? Entonces estaríamos obteniendo la misma respuesta que la anterior. Entonces escribimos la respuesta y luego vamos a la siguiente. N menos 2 más 3. Resolvemos y eso nos va a dar n más 1 nuevamente. ¿Se fijan? Entonces la diferencia que hay entre los números siempre va a ser 1. Entonces la constante n siempre se va a mantener y yo me voy dando cuenta de que a lo largo de las sumas o de estas pequeñas sumas que estoy generando de manera vertical, siempre me va dando el mismo resultado. Entonces yo puedo asumir que asimismo como yo voy aumentando las sumas, todas las sumas que me quedan también me van a dar n más 1. Entonces así yo voy a obtener un resultado más general. Ahora, este resultado general va a tener mucho que ver con un concepto de la multiplicación, que uno, cierto, lo ha visto con mucho tiempo, de hecho lo vio cuando era un chiquitito, y que nos habían enseñado, cierto, que cuando yo tengo una multiplicación, por ejemplo, 2 por 5, eso significaba tener 2 veces el 5, o sea, 5 más 5. Entonces, 2 por 5 era equivalente a escribirlo como una suma de 5 más 5. Pero, ¿qué sucedía cuando yo tenía 5 por 2? Sabemos que es el mismo resultado. Sabemos que 2 por 5 y 5 por 2 es lo mismo porque existe la conmutatividad. Pero dentro de su concepto de definición, nosotros podemos observar que un 5 por 2 va a ser un 2 más 2 más 2 y más 2. O sea, 5 veces 2. Primero tenemos un 2 veces 5, luego un 5 veces 2. Numéricamente es lo mismo. Ahora, procedimentalmente es un ejercicio distinto, ¿cierto? Ahora, lo que nosotros queremos saber acá es que ustedes comprendan ya que una multiplicación se puede escribir como una suma. ¿Por qué? Porque resulta que lo que yo quiero hacer ahora es escribir mi suma, esta suma, ¿cierto? Que tengo en el n más 1 y n más 1, escribirla como una multiplicación. Entonces, primero yo tengo que saber cuántas veces se está sumando el n más 1 para poder saber por cuánto voy a multiplicar, ¿ya? Porque sé que voy a multiplicar n más 1, pero ¿cuántas veces? ¿Ya? Entonces, esa es mi tarea. Entonces, yo me tengo que percatar de que, bueno, en una de las sumas yo doy cuenta que comienza a avanzar 1, 2, 3, 4, 5, hasta n. Por lo tanto, n es la cantidad de veces que se está multiplicando este n más 1. Por ende, yo voy a escribir entonces que, vamos a borrar esto, que n por n más 1, ¿cierto? Que es el resultado que obtengo de toda esa suma que tengo más arriba, la puedo reemplazar así, va a ser igual a 2 veces la suma. Entonces ahora simplemente debo despejar ese, entonces mantengo mi numerador, que en este caso sería n por n más 1, y ahora quedaría un denominador 2, ¿cierto? Que sería el 2 que estaba multiplicando, pasa dividiendo. Y así yo formo, ¿cierto? Mi fórmula, ¿cierto? Esta fórmula que a mí me permite poder calcular estos números, esta suma de los primeros números naturales. Bien, entonces de esa manera yo puedo generar mi secuencia, ¿cierto? De pasos que generan esta fórmula para poder realizar cualquier ejercicio o cualquier suma de números naturales, ya sean las primeras 50 sumas, las primeras 200, las primeras 500, las primeras 1000 sumas. Entonces, simplemente después tenemos que reemplazar valores y poder encontrar el resultado. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos eh, utilizar esta fórmula, por ejemplo, yo quiero saber cuánto vale la suma de los 200 primeros números, que era el ejemplo, el desafío. Yo tendría 200 por 201 dividido en 2.
Y ya con eso, reemplazando los valores de n por la cantidad de números que yo quiero calcular, simplemente lo hago. Entonces lo primero que voy a hacer es simplificar, perdón, el 200 con el 2, me va a quedar 100 en el numerador y 1 en el denominador, y después multiplico 100 por 201, que es el resultado, ¿cierto?, de mi paréntesis, y me va a dar finalmente 20.100, que es el resultado, ¿cierto?, de la suma, de la sumatoria, ¿cierto?, de los primeros 200 números. Y si se fijan, no es tan lento el proceso de su desarrollo. Y se fijan, es un proceso más rápido, ¿ya? Entonces, por esa razón, nosotros podemos determinar, ¿cierto?, la suma de otras cantidades sin tener que estar realizando la suma propiamente tal, término a término, porque vimos, ¿cierto?, la clase pasada, que es un trabajo que se demora mucho, ¿ya? Entonces, volviendo a nuestra guía, ¿qué orientaciones? Bueno, ¿cómo orientan las preguntas y las estrategias para resolver un problema? Porque nosotros estamos frente a un problema, tenemos que saber resolverlo, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que hacer para poder orientar las preguntas y las estrategias para resolver el problema, primero tenemos que leer el problema. Tenemos que saber qué nos están preguntando. Tenemos que saber a qué necesitamos llegar, ¿cierto? Generar nuestras hipótesis y poder trabajar en base a ellas para poder solucionar, darle solución y que obviamente la solución que nosotros encontremos y demos sea la correcta, ¿ya? Entonces, tenemos que saber cómo orientar nuestras preguntas y estrategias. Tenemos que saber qué estrategia se puede utilizar también para trabajar en otros problemas, ya si es que también esto que me sirve, por ejemplo, para calcular los primeros números pares, los primeros tríos, los múltiplos de 4, los múltiplos de 5 y así sucesivamente. Entonces, tenemos que ser capaces nosotros de poder determinar, ¿cierto?, que un problema grande podamos generar estrategias para poder resolverlo. Y ojo, y una estrategia que es bastante útil para poder resolver estos problemas que son bastante amplios, ¿cierto? Son grandes, el tema de sumar tantos números, es que nosotros podamos generar una división de nuestros problemas, o sea, de un problema grande, poder subdividirlo en problemas más pequeñitos. Por ejemplo, como lo hicimos acá. Si ustedes se fijan, en vez de estar sumando de manera horizontal el 1 más el 2 más el 3 más el 4 hasta el n, lo que nosotros fuimos haciendo fue ir sumando de manera vertical y sumamos el primero con el primero, luego sumamos el segundo con el segundo, luego el tercero con el tercero, el penúltimo con el antepenúltimo con el antepenúltimo, el penúltimo con el último y el último con el último. ¿Se fijan? Y obtuvimos un resultado más pequeño, que fue mucho más fácil calcular, ¿cierto? Que estar calculando todo, ¿cierto? Nuestro desarrollo de manera horizontal, porque aquí tenemos una cantidad determinada de números tan grande o tan pequeña que nos pueda demorar, ¿cierto? Porque además no es una cantidad definida. Entonces, gracias a eso, nos permitió poder utilizar, ¿cierto?, nuestra herramienta para poder desarrollar nuestro problema. Entonces, ¿podemos usar esta estrategia para resolver otros problemas? Por supuesto que sí. Quizás tengamos que hacer la misma estrategia de estar dividiendo problemas más pequeños, pero utilizando otros números más generales que no necesariamente van a ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y ir de uno en uno. Quizás si yo quiero los pares, voy a ir 2, 4, 6, 8, 10 y voy a comenzar de esa manera. Bien, entonces así yo puedo ir, ¿cierto?, determinando de qué manera yo puedo ir realizando estos ejercicios. Ahora, pasemos, ¿cierto?, a lo último. En relación a los problemas, ¿cierto?, que se presentan en nuestras vidas, tenemos que reflexionar, ¿cierto?, en base a cómo actuar, ¿ya? ¿Qué es la secuencia de preguntas que deberían enfrentarse ante un problema? ¿Ya? Y obviamente anotarlas en el cuaderno. Ahora, por ejemplo, ¿cómo actúan ante un problema que tienen que realizar? Bueno, primero hay que leer el problema, ¿cierto? Hay que saber en qué consiste, qué herramientas o qué datos me entregan del problema, qué es lo que yo necesito para poder solucionar el problema y buscar alguna solución. Ya quizás voy a tener que volver un poquito atrás y poder quizás preguntarme
¿Qué he aprendido ahora último que me permita a mí desarrollar un problema o que yo lo utilice como una herramienta para desarrollar este problema? Porque por lo general siempre la dinámica de una clase de matemática se basa en que el profesor enseña un contenido, este contenido se ejemplifica, luego se ejercita y luego se aplica. Y en la aplicación, ¿cierto? Que por lo general es la guía de trabajo o la evaluación, siempre hay unas pequeñas modificaciones, ¿cierto? Nunca es exactamente igual a como uno lo enseña, ¿ya? Y esto es para que uno vaya desarrollando estas habilidades, ¿cierto? Para poder enfrentar estos problemas y poder dar una mejor solución. Asimismo, por ejemplo, uno cuando se encuentra con un problema que sea un desafío para uno, uno trata de buscar una solución con las herramientas que uno posee en el momento. Pero si, por ejemplo, es tan complejo el ejercicio que necesito hallar información más allá de, porque, digámoslo, siempre uno, desde cuando ya no puede hacer nada más y agota todas sus herramientas, por lo general se reduce a buscar en Internet, buscar en Google, buscar en algún buscador, ¿cierto? Y nos podemos encontrar con muchas páginas que pueda resolver lo mismo, pero de múltiples maneras. Entonces acá la idea es poder averiguar cuál es la mejor manera que yo puedo escoger para poder desarrollar un ejercicio, ¿ya? Y quizás algunos van a escoger la más, quizás la más corta, la más fácil, la más rápida. Entonces, no necesariamente quizás va a ser la mejor, ¿ya? De hecho, tienen que ser muy conscientes de que tanto en páginas web como en libros se hay un mínimo chance de que la fórmula que allí aparezca tenga algún error, ¿ya? O que no sea coherente o que no sea hecha para el ejercicio que nosotros estemos tratando de resolver. Entonces, más allá de tomar una fórmula y aplicarla, es bueno que ustedes comprendan el cómo yo fui resolviendo el ejercicio o cómo se demuestra esa fórmula y saber si tiene relación con lo que yo quiero resolver, si se adecua a lo que yo quiero resolver y si es que además yo entiendo lo que me están preguntando. Porque, por ejemplo, yo pude haber buscado perfectamente en internet cómo sumar los primeros n números y me puede aparecer esta fórmula. Yo digo, oh, esta fórmula está bonita, está perfecta, la entiendo, sí, súper bien, la aplico, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que ustedes encuentran otra fórmula? Por ejemplo, n cuadrado más n partido en 2. Y ustedes dirán, ¿me sirve esta fórmula también? ¿Por qué si yo tengo una fórmula que es n por n más 1 partido en 2, tengo otra fórmula que es n cuadrado más n partido en 2? ¿Será que me sirven ambas? ¿Será que con una comprendo mejor el sentido del ejercicio? Entonces, más que escoger lo más rápido, lo más corto, lo más sencillo, quizás tenga que darle vuelta al sentido de, ah, ¿por qué tengo que elevar el número al cuadrado y después sumarlo por el mismo número y dividirlo por 2 para encontrar la suma? Es como bastante complejo, pero quizás si yo lo veo desde el punto de vista que es n veces el sucesor, porque el sucesor se obtiene de obtener dos sumas y por eso lo estoy dividiendo por 2, y comprendo que a partir de esta fórmula salió la fórmula anterior de una manera más didáctica, más directa, y me doy cuenta que estoy utilizando la suma de los n números, que es lo que me están pidiendo a mí, significa que me va a servir. Quizás la otra fórmula igual me sirve. Quizás si yo quiero los 200 primeros números y yo digo 200 por 200 más 200 partido en 2 me va a dar el mismo número, ¿ya? Entonces quizás yo diga 200 por 200 va a ser 20.000, 20.000 más 200, o sea, 20.000 más 200 partido en 2 y quizás me vaya a dar la fórmula de la que me van a dar los 20.100 igual. Entonces, he ahí, ¿cierto? El detalle. O sea, quizás lo estoy haciendo bien, de ambas maneras, pero tengo que darme cuenta cuál de las dos me da más una seguridad para poder usar. Quizás utilizar lo de arriba me va a ser un poco más complejo y quizás el desarrollo va a ser un poco más largo. Quizás lo de abajo va a ser más directo. Pero ¿cuál de las dos a mí me va a dar una seguridad de lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien? ¿Ya? Entonces, en eso se basa más o menos em, esta guía, ¿ya? Para que ustedes puedan desarrollar un poquito más lo que es el pensamiento, más que computacional, ¿cierto? Como es en la asignatura, pero es como un pensamiento de métodos que yo puedo utilizar para desarrollar un problema.
Ya, porque acá lo importante es resolver un problema, resolverlo de una manera bien hecha, ¿ya? Asimismo, como ustedes cuando rinden una evaluación, ustedes saben si es que lo hicieron bien o lo hicieron mal. Porque si ustedes no saben aproximadamente qué notas van a sacarse en una prueba, porque no están seguros que lo que hicieron, es porque realmente no sabían cómo se hacía. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero, importante, saber qué es lo que hacen, cómo se hace, comprender el por qué y luego al momento de hacerlo, hacerlo bien. Bien, entonces, eso era como la idea de nuestra clase de hoy. Espero que, bueno, va a quedar de tarea que ustedes tengan que ir completando, ¿cierto? Cada una de las preguntas, ya, para que vaya quedando completa esta guía. Y ya la próxima semana vamos a estar trabajando con la siguiente, que son conceptos básicos ya y la programación en papel cuadriculado, para luego la tercera semana ya comenzar a construir lo que es el lenguaje computacional. Bien, entonces eso chicos, nos veremos ya el próximo lunes y gracias obviamente por su asistencia y por su puntualidad. Bien, así que estén muy bien. Hasta luego.